A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina bil qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil faraj. Estamos en la clase de la historia de las leyes prácticas para saber de dónde vienen las leyes prácticas y durante la historia qué ha pasado con las leyes prácticas. Hemos hablado que en el Islam la fuente de las leyes prácticas es el Sagrado Corán. Hay que tener en cuenta el Sagrado Corán no es palabra de nuestro querido amado y el último profeta de Dios Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es pura revelación de Dios. Ni las palabras son de Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel es como un cartero, solo trae la revelación, lo trae intacta, tal cual son palabras de Dios. Hasta las letras son palabras de Dios. Dios lo trae, profeta sallallahu alaihi wa sallam lo recibe y lo van a transmitir tal cual lo ha recibido este mensaje. Entonces, todo el Sagrado Corán, nosotros podemos decir, cada palabra del Sagrado Corán puede ser considerada como una parte, una fuente de las leyes prácticas. Entonces, si una persona quiere aprender las leyes prácticas, necesita saber bien el Sagrado Corán. El Sagrado Corán está en idioma árabe. Bueno, cuando Dios eligió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como profeta, todo el Sagrado Corán lo descendió a su corazón. Ya lo tenía guardado en corazón. Pero la gente no estaba capacitada para recibir toda la revelación de una. No. Entonces, dependiendo de cada circunstancia, situaciones, necesidades, cada aliyah del Corán, Dios lo enviaba. Quiere decir, en un momento preciso, por ejemplo, que ya la gente está sufriendo hambre, en cuando ya necesitan una norma, en cuando pasó tal problema, en cuando la gente necesita una guía, etc. Mes de Ramadán. Entonces, en cada oportunidad, Dios hizo descender una parte del Sagrado Corán. Se llama Nuzul Tadriji. Descendencia del Sagrado Corán paulatinamente, en partes. Que eso fue durante 23 años. Cuando una ley del Corán se descendía del cielo, el profeta lo recibía, llamaba a los escribas. Escribas eran algunos compañeros del profeta que sabían ¿cómo se llama? Las letras árabes y podrían escribir. Porque mucha gente en aquel entonces eran analfabetas, no sabían letras. Entonces, estos compañeros, entre ellos era Imam Ali alayhi salam, entre ellos, por ejemplo, Abdullah ibn Mas'ud, entre ellos Ibn Abbas, entre ellos hasta Muawiyah. Muawiyah era uno de los escribas. El profeta llamaba, ellos venían. Entonces, algunos lo llevaban en memoria, algunos otros en papel, algunos en un hueso. Entonces, lo guardaban. Pasó el tiempo y cuando el profeta recibía una aleya, daba comentarios, explicaba esa aleya qué significa. Porque el Sagrado Corán tiene mucha profundidad. Y el mismo maestro que es el profeta debe enseñar qué significa esa ley del Corán. Entonces, estos Coranes que cada uno había escrito, tal como el profeta había dicho, ellos escribieron. Pero con comentarios. Que si no era puro Corán, sino tenía muchos comentarios de dichos del profeta, que lo explicaba. La parte que es media ambigua para nosotros, lo explicaba. Bueno, entonces, por ejemplo, un día Imam Ali alayhi salam estaba rezando en la mezquita y un pobre vino a pedir limosna, ayuda, nadie le ayudó. Imam Ali estaba rezando, indicó con su dedo
que ven a tomar mi anillo. Y el pobre vino y sacó el anillo de Imam Ali y lo llevó. ¿Sí? Entonces descendió una ley del Corán que los más cercanos a Dios y al profeta son quienes rezan y dan limosna, están inclinando, están en rukú. Entonces el profeta lo explicó. Es el ejemplo de Ali. Y un montón de otras leyes del Corán que en muchas ocasiones descendieron. Por ejemplo, hay una palabra en el Sagrado Corán, washajaratul mal'una, el árbol maldito, que habla de una familia que han recibido la maldición por ser incrédula, que es familia de los Omeyas, Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, esa familia de los Omeyas. Entonces el profeta ahí explicó a los compañeros, ellos son Abu Sufyan, el jefe de los incrédulos, de los mushrik en Meca, que muchas de las guerras él lo financió contra el profeta. Él era uno de los comerciantes de los ídolos, abuelo de Yazid, que mató al Imam Hussein. Entonces el profeta lo explicó, este shajarat mal'una son ellos, son los omeyas, cuidado que ellos no lleguen al poder. Un montón de cosas, por ejemplo hablaba de hipócritas. El profeta decía, esta hipócrita refiere a fulano, fulano, fulano. Por supuesto, conceptos del Sagrado Corán son conceptos generales. Por ejemplo, si dice esto, los hipócritas tienen ciertos caracteres. No significa solamente esta persona del tiempo del profeta, sino se puede aplicar a los hipócritas durante la historia. Es cierto. Cuando habla de los mártires, por supuesto, tiene un ejemplo en el tiempo del profeta y es aplicable y durante la historia. Por eso, si nos preguntan, ¿por qué el Sagrado Corán no ha nombrado al Imam Ali alayhi salam? Porque dice, los amigos de Dios son quienes están rezando y dan limosna. Podría decir, es Ali y punto. ¿Por qué no lo ha nombrado? Primera respuesta es porque los conceptos del Sagrado Corán es un guía, es una constitución. Entonces debe ser general, no individual, no personalizada. Y el segundo, si ahora vamos a escuchar esta historia, vamos a entender, si fuese el nombre de Imam Ali alayhi salam en el Sagrado Corán, después los hipócritas y los enemigos hasta manipulaban el Sagrado Corán para quitar el nombre de Ali alayhi salam. Esta parte escúchenlo, importante. Entonces el Sagrado Corán descendió, los escribas, compañeros del profeta, lo escribieron tal cual. Muchos cientos de compañeros lo tenían en memoria, memorizaron todo el Sagrado Corán. Y todos ya tenían, los árabes en aquel entonces, muy hábil en memorizar textos con melodía. El Sagrado Corán tiene una melodía. Entonces ellos lo memorizaban. Antes de la venida del Islam, ellos memorizaban poesías de sexo, de guerra, no sé, tal mujer, de tal vino, etc. Después que llegó el Sagrado Corán, estos conceptos espirituales tan altos, tan nobles, tan lindos, todos ellos memorizaron el Sagrado Corán. Quiere decir, la gente estaba preparada para recibir un texto y guardarlo por primera vez. Lo que no pasó en el tiempo de otros profetas. Porque a la gente no le importaba el texto tanto. Y era tan importante para los compañeros del profeta el Sagrado Corán, que ellos lo guardaban así de una forma muy celosa, podemos decir muy rigurosa, que un día en el tiempo de Muawiyah, hay una ley del Corán, dice que, por ejemplo, las personas que están en el infierno, por ejemplo, habla de dos grupos. Los rabinos, por ejemplo, que sabios de la Sagrada Escritura, que no ponen en práctica lo que dicen, y los que ahorran monedas de oro y plata. Son dos grupos. Entonces, la ley del Corán dice ellos y ellos. Son dos grupos. En el tiempo de Muawiyah ahorraba monedas de plata y oro, no lo daba a los pobres. Entonces, muchos compañeros venían y decían, esta ley ya refiere a ti. Tú eres del infierno. Entonces, él, para como salirse de esa polémica, quitó este vav. En idioma árabe, vav, v, significa i, and. Esto and, fulán, ¿sí? Eso i, fulán. Si lo quitaría vav, entonces esto se convertiría los rabinos que no ponen en práctica y ya no tenía i. Quiere decir, ellos que
ahorran moneda de plata y oro y no lo dan a los pobres. Quiere decir, esto como en segundo grupo se convertía como un adjetivo para primer grupo, para salvarse. Entonces, Abuzar sacó la espada y fue al palacio de Muawiyah. Si quisieras cambiar y quitar un waw del Sagrado Corán, yo y todos los compañeros te matamos aquí. Y ya, no pudo atreverse a hacerlo. Quiere decir, a toda costa ellos protegieron el texto sagrado y el Sagrado Corán. Gracias a Dios, el texto del Sagrado Corán es igual en todo lado del mundo. Usted ve el Corán aquí, en una mezquita sunita, en una mezquita chiita, en Irán, en Arabia Saudita, el Sagrado Corán es lo mismo. Lo mismo, tal cual, igual. Gracias a Dios. Y Dios ha querido que esto sea protegido. Bueno, pero los comentarios, ahora usted vaya y abre un Sagrado Corán, solo tiene un texto árabe del Corán y comentarios del Sunnah, dichos del profeta. Interpretación del profeta, ¿dónde está? Esperen, no se preocupen. Ya. Llegó en el tiempo del califa Abu Bakr, porque ellos no quisieron elegir a Imam Ali alayhi salam, aunque lo habían pactado con él en el día de Ghadir Khoum, ¿sí? Pero ellos presentaban muchos podemos decir, pretextos para no seguir con Imam Ali alayhi salam. Primero decían, él es joven. Tenemos personas más viejas que él. Y Ali, por ejemplo, es una persona muy abierta, sonríe, hace chistes. Algunos decían así. Y lo más importante, Ali es justo. ¿Qué quiere decir? Ellos lo presentaban de otra forma. Él no nos considera diferentes. Quiere decir, a un esclavo negro que había recién entrado en el Islam, lo consideraba igual que un viejo compañero del profeta que tenía cercanía con el profeta. Y en distribución de riqueza común, era justo. Y todo el mundo sabía. A Ali no le importa estas cercanías, clase social, privilegios, nada. Imagínate, entonces los que encabezaban las tribus árabes, los jefes, las personas importantes, todos que buscaban un privilegio, fueron a un lugar, se llama Saqife. El Saqife, el lugar de consejo. Quiere decir, ellos que elegían generalmente o decidían para la ciudad de Medina. Fueron ahí. Antes Ansar habían ido, algunos jefes de Ansar, para elegir entre Ansar. Ansar significa compañeros de Medina. Muhajir, emigrantes, compañeros de Mecca. Entonces avisaron, y entre los Muhajir había formado un grupo de 10 personas. Quiere decir, alianza para que Ali no llegue al poder. Esa alianza era señor Abu Bakr, Omar, Osman, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Muawiyah, Amr As, entre otros. Sí, eran 10, 12 personas. Y ellos hasta... Hay dichos históricos que hablan de un atentado en la guerra Tabuk, en la vuelta del profeta. Que Zayd quiso revelar nombre de ellos y el profeta dijo no. Bueno, algunos dichos dicen que eran este grupo de 10 personas. Ahora bien, estos eran de emigrantes, Muhajir. A ellos le informaron que están. El profeta ha fallecido, Ali alayhi salam, ¿qué está haciendo? Ali está preparando ritual, ¿no? Está haciendo goz, lavando el cuerpo del profeta, haciendo rezo, preparando para enterrar a nuestro querido amado profeta. Pero ellos dijeron ya, si llegamos tarde, era una costumbre, o mejor dicho, una tradición entre los árabes. Una vez pactando con uno, decían no podemos romper el pacto. Entonces, si llegarían tarde y hubiesen quedado con uno, todos deberían obedecer. Entonces llegaron a Saqifa y vieron que ya ellos están entre Ansar, la gente de Medina están eligiendo. Entonces Omar llegó y junto con Abu Bakr dijo, ¿cómo ustedes se atreven a elegirlo? Nosotros los Muhajir somos primeros en el Islam, somos más cercanos al profeta, hemos hecho más sacrificio para el Islam, un montón de cosas, virtudes que nosotros llevamos más que ustedes. Y más que todo, el suegro del profeta está aquí, señor Abu Bakr.
Y ya de ahí salió y otros aliados de él ya gritaron. Al final convencieron a los demás que elijan a Abu Bakr. Una persona, podemos decir, moderada, respeta el privilegio de los árabes, ¿sí? Respeta, considera ese derecho especial de ellos, pero un hombre mayor, muchos lo conocen, es de los primeros que emigró con profeta a ciudad de Medina, es padre de señora Aisha, y entonces de mucha importancia. Ellos no pudieron negarlo y ya. Abu Bakr entonces se eligió. Imam Ali estaba en el entierro del profeta rezando todo esto. Llegaron, le dijeron a Ali, ya, hemos pactado con Abu Bakr, lo sentimos mucho. Imam Ali dijo, bueno, no hace tantos meses. Recién en Ghadir Khum pactaron conmigo. Dijeron, bueno, eso pasó. Ya. Y eso es lo que el profeta eligió. Nosotros hemos elegido lo nuestro. Entonces Imam Ali alayhi salam se quedó. Y ellos dijeron, no, tú debes venir a pactar. Imam Ali alayhi salam con Fatima al-Zahra salieron llamando puerta por puerta a Medina. Fulano, ¿tú no estabas en el día de Ghadir Khum, has pactado con nosotros? Digo, sí, sí. Que venga mañana a la plaza, a ver. Vamos a ver cuántos somos. Sí, sí, mañana venimos. Siguientes. Todos, sí, sí, mañana vamos a ver. Y algunos dicen, no, algunos presentaban algún pretexto. Y al día siguiente, cuando Imam Ali alayhi salam iba a la plaza, nadie estaba. Solo unos 5, 7, 10. Y el resto, en sus casas. Pasó el tiempo, ya. Imam Ali alayhi salam vio que la gente ya, podemos decir, está buscando otras cosas. Dijeron, bueno, tú quédate con la autoridad de sabiduría, ¿no? De conocimiento, de ciudad de la ciencia del profeta. No importa, tú diga esto. Imam Ali salam se quedó en la casa juntando, quiere decir, primera versión del Sagrado Corán recolectado, bien hecho, justo con los comentarios, era la versión de Imam Ali salam, porque era el compañero del profeta que desde el principio, el primer día, estaba con el profeta. Sería Mushaf Ali. Mushaf significa el Sagrado Corán. Mushaf Ali quiere decir, la escriba es Ali. Comentario del profeta, Mushaf Ali. Ya. Entonces, vinieron y dijeron, mira, todo el mundo ha pactado. Entonces ellos iban, a veces muchos compañeros no habían pactado. Entonces ellos iban casa por casa, el señor Umar, mandó a algunos campos, eran personas que recibían dinero y con la fuerza venían a trabajar como mercenario. Esos mercenarios de fuera de Medina llegaron, iban casa por casa, obligando que pacten con Abu Bakr. Así consiguieron que toda la gente pactara. Algunos sí rechazaron, algunos compañeros del pueblo, pero igual casi a todos pudieron convencer o obligar a pactar. Terminó el tema. Quedó Ali como la persona más importante y como la cuestión más importante. Profeta salawatullah salamu alayhi wa sallam, antes de, podemos decir, mejor dicho, martirio, porque martirizaron a nuestro querido amado profeta, él había dejado en manos de Fátima, su hija, un gran jardín que se llama Fadak, cerca de Khaybar, de los que era botín de la guerra. Entonces Fadak se quedó en manos de Fátima y era como una ganancia, un dinero que llega donde Imam Ali alayhi salam. Y ellos vieron, si Imam Ali tenga ese dinero, porque él es como opositor del califa, si tenga esto va a ser mal para ellos. Primero que hicieron, mandaron a tomar Fadak. Entonces expulsaron los empleados de Imam Ali alayhi salam de ese gran jardín que daba mucha ganancia, lo tomaron. Fatima al-Zahra fue a la mezquita, porque ellos no hicieron caso, fue a la mezquita y dijo, Fadak es lo que el profeta nos ha regalado, es para nosotros. Entonces, en este momento, señor Abu Bakr dice una narración del profeta que él después, ellos mismos lo contradicen. Supuestamente esa narración dice, profeta dijo, según esa versión del señor Abu Bakr, dice, Nahnu ma'ashar al-anbiya la nubarres. Nosotros los profetas no damos herencia. Primero, eso no era herencia, era un regalo del profeta.
regalo que daba. No, él lo consideró como una parte de herencia, entonces dijo, no, los profetas no pueden dar herencia. Pero cuando después nosotros preguntamos por qué el señor Abu Bakr y el señor Umar están enterrados en la misma casa del profeta, al lado del profeta está enterrado el señor Abu Bakr y el señor Umar. Tú preguntas cómo están enterrados cerca del profeta. Y ellos dicen, la respuesta, dicen, era la parte del territorio de la casa del profeta heredada por señora Aisha o por señora Hafsa. Entonces, el profeta da herencia a sus esposas, pero no da herencia a su hija. Interesante. Los nietos del profeta no lo permitieron enterrar al lado del profeta. Cuando después del martirio de Imam Hassan alayhi salam, nieto del profeta, cuando quisieron enterrar al cuerpo del Imam Hassan, nieto del profeta, en la casa del profeta, quiere decir cerca al lado del profeta, señora Aisha salió con un grupo de arqueros y tiraron flechas al cuerpo, al cadáver del Imam Hassan, en la mortaja, en ataúd. Eso está en todas las fuentes. Y dijeron, no permitimos que sea enterrado en la casa, en donde tumba de los profetas, no lo permiten. Entonces, al Imam Hassan lo enterraron en Baqi, en el cementerio que está justo delante del Masjid al-Haram. Bueno, la historia, nosotros cuando estamos analizando la historia, debemos quitar la ceguedad del fanatismo, abrir el ojo, estudiarlo. Ojo, no podemos faltar el respeto, eso no lo hacemos. Nosotros no maldecimos, por supuesto, pero abrimos el ojo y sin fanatismo estudiamos la historia, todo lo que ha pasado después del profeta. Eso sí creo que nos toca. Ya debemos reconocer que la historia pasó y la historia no es tal como nos da gana. No es que yo voy a pensar, a mí me gusta que la historia haya pasado de esa forma. No, no es así, hermano. La historia ha pasado tal cual ha pasado. Y hay fuentes. Y lo interesante es que estas fuentes son de los grandes sabios escritores sunitas. Usted va a ver Tarikh Yaqubi, historia de Yaqubi, Tarikh Ibn Ishaq, ¿sí? Y Tarikh Tabari. Tarikh significa historia, Tabari, todos son sabios sunitas. Al-Imama wa Siyasa Ibn Qutaybe, sunita salafita. Usted va a ver un montón de otros libros, ¿sí? Sawa'iq al-Muhraqa. Hay muchas fuentes y una persona solo yo creo que estudia y va a aprender un montón. Lo estudiamos la historia no para división entre los musulmanes, no. Es mejor cuando usted sabe, sales del fanatismo y ya sabes para cómo buscar una forma de la unidad. Si cada uno quisiera esconder una parte de la historia, yo escondo la parte de los evangelios que hablan del último profeta. Lo voy a poner archivos secretos del Vaticano. Tú vayas a poner archivos secretos del Islam. Y cada uno. Entonces, ¿qué? La verdad, ¿por qué hemos abrazado el Islam? Buscando la verdad. Saliendo del fanatismo, de la ignorancia. Eso es el camino. Conozcamos la verdad. Entonces, tomamos lecciones de lo que ha pasado en la historia para nuestra vida. No es que nosotros podamos vivir en una vida, pensando en una historia de fantasmas, que no existe, una historia imaginaria que nunca ha pasado. A través de eso vamos a construir nuestra vida. No, no puede ser. Bueno, seguimos. Entonces, ya privaron a Fátima el jardín de Fadak. Fátima fue a la mezquita, mostró el papel que el profeta lo había regalado. Y Abu Bakr, si no, ya al final, la gente como se quedaron molestos, como el profeta recién ha fallecido, ¿usted lo hace? Entonces, algunos dichos históricos, algunos libros dicen, Abu Bakr firmó, dijo, este Fadak queda con ustedes. Fátima volviendo de la mezquita en el camino, señor Umar, dijo, Fátima, ¿qué has hecho? Y vio ese papel en la mano, dio una bofetada a Fátima y era tan duro que ¿cómo se llama esto? De ¿arete es? Arete se cayó y ellas tenían como se llama burka, pero era de madera, como una forma de... Esa burka lastimó el rostro de Fátima y ella cayó. Y dicen que lastimó también un ojo de Fátima y rompió ese papel. Bueno, salió ella, volvió a la casa
Ali alayhi salam tenía orden del profeta. En el tema del califato, no sacar la espada. Deja que el pueblo elija. Es cierto, tú eres mi sucesor, pero no puedes sacar la espada. Estás ordenado a recibir la paciencia y aguantar la paciencia. Bueno, volvió Fátima a la casa. Después ellos dijeron, no, Ali debe pactar. Rodearon la casa de Fátima. Omar, Gonfos, etc. Mughayrat ibn Shu'bah, el primo de Omar, Gonfos, el esclavo de Omar, etc. Rodearon la casa de Fátima. Porque ahí en la casa de Fátima estaban, según ellos, los rebeldes, como Zubair, como Imam Ali alayhi salam. Las personas que no habían pactado con Abu Bakr estaban en la casa de Fátima. Llamaron la puerta, Fátima, entréganos estos. Entonces Fátima vino detrás de la puerta, dijo, esto no saben que es la casa donde el profeta siempre decía, venía a saludarnos, decía, assalamu alaikum ya ahla bayt an-nubuwwah, la paz sea con ustedes, oh familia del profeta, ahlul bayt del profeta. Dijeron, sí, no importa ahora. Hay muchos dichos históricos que dijo, no importa. Y hasta trajeron leñas, pusieron detrás de la puerta, la quemaron. Fátima se acercó a la puerta diciendo, ¿qué están haciendo? Entonces uno se acercó, algunos dicen era Omar, otros dicen que era Mughayrat. Bueno, entonces arrancaron la puerta y Fátima se quedó detrás de la puerta. Entre la puerta media quemada y la pared, era tan fuerte ese golpe que, mira, en estas puertas de madera se utilizan clavos muy largos de metal. En cuando una madera, ¿sí? Así eran las puertas, se quema y la parte que es de la madera se gasta y el clavo se queda fuera. Entonces el clavo dañó el pecho de Fátima y se abortó. El hijo de Fátima se llamaba Mohsen. Bueno, Fátima se cayó, entraron en la casa, ataron las manos de Ali, lo arrastraron sacando de la casa. Fátima vino acercando, agarrando cinturón de Ali, que no lo lleven. Gonfos se acercó con estuche de la espada, golpeó tanto al brazo de Fátima que eso se quedó así. No pudo resistir más y atado a Ali alayhi salam lo llevaron a la mezquita, forzaron el mano de Ali. Abu Bakr hizo esto, ya es el pacto. Mira a la gente, Ali hizo pacto, ya. Ali volvió a la casa, Fátima estaba así, mal, herida, sufriendo, pero tenían la orden del profeta de tener la paciencia. Pasó, en las noches Fátima lloraba. La gente venía a la casa de Ali y decían, diga a tu esposa que si quiere llorar, que vaya fuera de la ciudad. Si usted vaya a la ciudad de Medina, hay un lugar que se llama Beitul Ahzan, la casa de tristeza de Fátima, es fuera de la ciudad. En aquel entonces era fuera, como una casa media arruinada. Y Fátima iba a llorar ahí. Hija del profeta no podría llorar por el fallecimiento de su padre. Entonces, Fátima, muy lastimada, muy triste, no quedó viva más de, algunos textos dicen, 75 días. La palabra sab'un y tes'un, 70 y 90, tiene los mismos dientes en idioma árabe. Sab'un, tes'un. Entonces, anteriormente en los textos no ponían puntos. Y no se ve, es tes'a o es sab'a. Sab'una, khamsun wa sab'un o khamsun wa tes'un. 75 o 95. Entonces, algunos dicen ya, era o 75 días después del profeta o 95. Lo importante que martirizó la hija del profeta Fátima, muy joven, entre 18 a 20 años, y muchos textos dicen 18 años. Allí enterró al cuerpo de Fátima en la noche, porque ella en su testamento dijo, no quiero que participen las personas que han usurpado tu derecho en mi entierro.
Y todo el mundo se dieron cuenta que Fátima está enojada con ellos. Estaba muy molesta. Y existía un dicho del profeta, y todo el mundo lo tenía en memoria, que en Allah yaghdabu bighadabi Fátima, Dios se irrita con la ira de Fátima. Dios va a estar enojado con la persona que Fátima esté enojada con él. Entonces, era feo como es califa del profeta y se queda fuera y no pudo participar en el entierro de Fátima. Entonces, al día siguiente, ellos llegaron y vieron que en el cementerio Baqi son 40 tumbas. Ellos dijeron, Omar dijo, nosotros vamos a desenterrar el cuerpo de Fátima. Lo que ha hecho Ali no vale. Vamos a hacerlo de nuevo, porque él lo hizo por la noche y escondido de nosotros, tal como era el testamento de Fátima. Entonces ellos dijeron, Omar salió con un grupo de mujeres diciendo, vamos a desenterrar a Fátima y vamos a hacer de nuevo ghusl, de nuevo la mortaja, de nuevo la vamos a enterrar, como para tapar esto. Fátima que había querido en su testamento que su tumba esté escondida, para que sea una señal durante la historia. Todo el mundo pregunte, ¿qué pasó con Fátima? ¿Dónde está su tumba? Dicen, no sabemos. ¿Por qué no saben? ¿Cómo murió Fátima? ¿Por qué murió tan joven? Porque la única hija del profeta murió. Esas son cuestiones que Fátima nos dejó durante la historia. Bueno, con ella sea la paz. Yo soy descendiente de Fátima, de parte de una tatarabuela mía. Te puedo decir mi madre, Fátima. Qué orgullo. Bueno, entonces, en este asunto, Imam Ali alayhi salam no tenía la orden de tener paciencia. Omar llegó al cementerio para desenterrar. Imam Ali había cavado 40 tumbas con los compañeros que tenía, para que ellos no sepan cuál es la tumba. Omar llegó al cementerio, de repente vieron que Ali llegó al cementerio con la ropa amarilla. La ropa amarilla de Ali era de las guerras. Todo el mundo sabía, Ali pone esa ropa solo para la guerra. Sacó Zulfaqar su espada y llegó al cementerio. Y dijo, lo que yo tenía de la orden de la paciencia era del califato. Pero este tema no. Si lo tocas una tumba de esas 40 tumbas, no vas a quedar vivo. Omar ya quiso descuidar y se acercó a una tumba. Entonces Imam Ali agarró el cuello de él, lo tiró y le dio una bofetada tan dura que algunos dicen sangró su nariz. Y le dijo, no atreves a acercarlo más. Y ya. Todos sabían quién es Ali, quien derrumbó la puerta de Khaybar, el gran muralla de los judíos. Conocían bien a Ali quién es. Entonces ya. Salieron, dejaron tal cual y se quedó en la historia como un cuestionamiento por qué Fátima no sabemos dónde está enterrada. Las esposas del profeta se sabe dónde están, tío, tía, abuela, sobrina, todo. Pero Fátima, ¿dónde está? No se sabe. No hay la tumba de Fátima. ¿Dónde está? No se sabe dónde está. Bueno, vamos a donde las leyes prácticas. Yo quise darles un ejemplo. Entonces pasó en el tiempo del profeta, primer califa, señor Abu Bakr, llegó a tiempo del señor Omar. Ellos consideraban las normas, escuchen esa parte, como la propiedad del tiempo del profeta. Entonces consideraban un derecho del califa hacer algunas innovaciones acomodando las normas según las circunstancias del día. Algunos ejemplos. Primero, en el tiempo del profeta del Islam no hemos tenido guerras de expansión. Todas las guerras y batallas eran de alguna forma defensiva. Cuando llegó el tiempo del señor Abu Bakr, y más que todo en el tiempo del señor Umar, todas las batallas se convirtieron como batallas de conquista, de expansión. Quiere decir, la batalla, la guerra, que era una forma para defenderse en el tiempo del profeta, se convirtió como un núcleo principal para
desarrollar el territorio islámico. Por supuesto, gracias a Santísimo Jesús y la buena nueva, que en todo lado donde existían judíos, había llegado algún apóstol de Santísimo Jesús, le había dado la buena nueva de la venida del último profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a hablar. Para que tenga una idea, hoy en día, ¿quién habla más del fin del mundo? Hollywood, ¿no? Los mismos judíos. Tal cual en el tiempo del profeta, donde existía alguna comunidad judía, ellos siempre hablaban de la venida del último profeta. Entonces Irán, Siria, Jerusalén, Damasco, Anatolia, Turquía, Egipto, muchos territorios que existía un grupo de judíos, una comunidad judía, mucha gente que estaba en contacto con los judíos sabían de la venida del último profeta. Entonces, en cuando llegaban los musulmanes y ellos conociendo, con un poco de la guerra, entregaban. Por ejemplo, Irán abrazó el Islam muy rápido. Los mismos soldados iraníes, que se dice que eran, no sé, cientos miles soldados, un gran imperio, una gran civilización, como unos cientos, por ejemplo, unos 10.000 árabes lo van a conquistar. No, es que ellos tenían la mente preparada, estaban cansados del rey, no querían más, ya basta dictadores. Entonces cuando llegó esto es el último profeta, ya, con mucho gusto abrazaron el Islam. Entonces las ciudades más importantes del mundo cristiano, por ejemplo, Alejandría, el centro de estudio de filosofía. Los grandes filósofos judíos, como Filón, es de Alejandría. Como Arrio, es de Alejandría. Sí, muchos, sí, son de Alejandría, del Egipto. Abrazaron el Islam rápido. Quiere decir, el Islam expandió en el territorio de Jesús muy rápido. Pero la forma que el profeta hacía difusión del Islam no era de las batallas de conquista, sino a través de la difusión. Es una de las diferencias entre la escuela sunita y la escuela shia de cómo podemos difundir el Islam, a través de un califato, expansión militar o a través de difusión. Mira un ejemplo. Yemen se hizo musulmán en el momento del profeta. Como profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envió a Imam Ali alayhi salam, su yerno, como difusor del Islam a Yemen. Imam Ali alayhi salam permaneció en Yemen unos 3-4 meses, invitaba a la gente, difundiendo el Islam, haciendo tabligh, y entonces ahí la gente abrazaron el Islam. La forma que hacía el profeta era así. Por ejemplo, envió a Ja'far ibn Abi Talib, hermano de Imam Ali alayhi salam, a Etiopía para hacer difusión al lado de Najashi, el rey cristiano de aquel entonces. Entonces muchos de ellos abrazaron el Islam a través de difusión. Quiere decir, la visión que era, o la práctica sunna del profeta, era difusión del Islam a través de, podemos decir, conocimiento, difusión, difusores. Pero después, en el tiempo de los califas, se convirtió como las batallas de conquista, como una parte primordial de desarrollo del territorio islámico. Entonces ellos, después de los 3 califas, llegó el tiempo del Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam ya paró las batallas de conquista. Imam Ali alayhi salam durante 5 años no atacó a ningún país. Ningún país. Reformó todo lo que era innovación, quitó las innovaciones bid'ah, y entonces muchos entre ellos se pusieron contra Imam Ali. Muawiyah, Talha y Zubayr, señora Aisha, todos hicieron mucha guerra contra Imam Ali salam, guerra Jamal, guerra Nahrawan, guerra Siffin, etc. Entonces, una de las primeras, podemos decir, innovaciones que pasó en el tiempo de los califas era el tema de la visión hacia cómo debemos desarrollar o difundir el Islam. A través de, yo no diría a través de la espada, sino yo lo voy a llamar batallas de conquista. Porque muchas veces la gente está preparada. Es decir, la gente no se forzaron a abrazar el Islam. No. Porque hasta hoy en día en Irán siguen muchos zoroastrianos. Siguen. Tenemos una comunidad zoroastriana como 200 miles
si fuese la conquista, si forzando a los musulmanes, a los no musulmanes que abrazan el Islam, en todo ese territorio no debería existir de otras religiones. Aún siguen cristianos, judíos, zoroastrianos, los sabeanos, que son seguidores de Juan Bautista. Sabeos. Dicen sabeí, ellos mismos dicen sobí. Bueno, entonces estas, podemos decir, conquistas, esta batalla de conquista, sí era batalla de conquista, pero la gente abrazaron el Islam a través de conocimiento. Imam Ali alayhi salam lo que hizo no eran, podemos decir, batalla de conquista, sí, tuvo, pero de la defensa. Eso es una diferencia. Sí que luchaban, cuando los enemigos atacaban, luchaban. Donde era un grupo, por ejemplo, una comunidad oprimida, ayudaban a salvarlos, pero la visión diferente. Tiempo del señor Abu Bakr, primer califa, terminó rápido, como 1 año, 2 años, terminó, llegó el, podemos decir, etapa de segundo califa, señor Omar, llegó al poder. Nosotros tenemos muchas innovaciones que el señor califa hizo, podemos decir, según lo que él consideraba, podemos decir, lo más beneficioso para la comunidad musulmana o lo que era para el califato. Por ejemplo, en Adán, la llamada de la oración en el tiempo del profeta, después de Hayya ala salah, Hayya ala falah, decían Hayya ala khair al amal, apúrense hacia el mejor acto, que es el rezo. Debido a que ellos empezaron siempre, tenían, como podemos decir, estaban participando en estas batallas de conquista, ¿sí? Entonces les faltaba soldados siempre, necesitaban más soldados. Señor Omar dijo, mira, si nosotros permitíamos que llaman así, digan, el mejor acto es la oración. Nosotros decimos, el mejor acto es jihad, la lucha, la batalla. Y eso lo va a confundir a la gente, entonces él eliminó de las llamadas de la oración Hayya ala khair al amal. Lo quitó. Bueno, en la escuela Shia nosotros seguimos llamando Hayya ala khair al amal. Porque nosotros decimos, los califas tomaron el poder, pero no tenían autoridad religiosa. Imam Ali alayhi salam es el único que después del profeta tiene la autoridad. Eso es la diferencia. Shia significa seguidor de Ali, tomando la sunna del profeta. Bueno, entonces continuamos con la historia. Pero muchos sabios dicen, la verdad era que debido a una interpretación del profeta que decía Hayya ala khair al amal significa velayat Ali ibn Abi Talib, velayat, el imamato de Ali. Algunos dicen, por esto lo quito. Bueno, vamos al siguiente paso. Muchas otras innovaciones sí. Por ejemplo, cuando conquistaron Madain, Babilonia, Irak, llegaron, era una parte del territorio de Persia, Irán. Entonces, señor Omar llegó. Omar tenía un buen carácter que en apariencia, o mejor ya la vida, no podemos negar, que tenía una vida sencilla. Vivía como de la pobreza, de sencilla. Aunque él permitió que Muawiyah, como el gobernador de Damasco, tenga la vida lujosa. Él lo permitió. Pero él personal se dice que tenía una vida así, que no acumulaba dinero, no ahorraba dinero para sí mismo. Entonces él llegó, muchas veces se dice que con un burro así, trasladaba. Llegó a esta parte de Madain, vio que los persas le reciben poniendo las manos al pecho, así, saludando de respeto. Entonces el señor Omar vio, mejor en el rezo también, en lugar de poner las manos así, lo ponemos al pecho, de respeto. Es mucho más respeto. Entonces, podemos decir, esta innovación se agregó a la oración, entonces la gente debe poner la mano así, como una forma de respeto. Quiere decir, la sunna del profeta se cambió y la sunna de los califas tomó el poder, el lugar. Entonces, usted si va a leer el Sahih Bukhari, Sahih Muslim, usted va a ver que en muchas partes la sunna que tiene el señor Omar es más preferible que la sunna del profeta. Hasta escribieron un libro, uno por ejemplo se llama Muwafaqat Omar,
Muwafaqat Omar es supuestamente un libro que ellos dicen, pretenden que muchas leyes del Corán descendieron afirmando palabras del señor Omar en contra del profeta. Por ejemplo, ellos nombran muchos casos que el profeta decía una cosa y señor Omar decía otra cosa. Arcángel Gabriel traía leyes del Corán, podemos decir, aprobando al señor Omar. Eso lo llaman Muwafaqat Omar. Muwafaqat significa las leyes del Corán que están en coincidencia con lo que el señor Omar dijo. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los hipócritas de Medina murió. Y como un musulmán de apariencia, profeta fue a rezar a él. Si el profeta decía es un incrédulo, es un hipócrita, no debemos rezar, era un polémico, ¿no? Polémica grande. Todo el mundo sabía. Entonces, cuando el profeta fue a rezar al cadáver de él, el señor Omar dijo no, como objetando, oponiendo a voluntad del profeta. Entonces, ellos toman una ley del Corán que dice, hablando al profeta, si tú pidas perdón 70 veces para los hipócritas, igual Dios no va a perdonar a los hipócritas. Dicen, esta ley es justo para este hipócrita. Quiere decir, profeta no debería rezar, o tal vez el profeta equivocó. Nosotros no decimos así. Entonces, estos libros existen, Muwafaqat Omar existe. Ya no es que yo estoy inventando. No, existe el libro, en árabe, en persa. Usted solo que busca en internet vas a encontrar. Pretenden leyes del Corán, varias leyes del Corán llegaron en coincidencia, en afirmación de palabras del señor Omar, cuando daba consejo al profeta o estaba criticando al profeta. Eso sí existe. Bueno, quiere decir, nosotros ya debemos entender que esta sunnah, sunnah del profeta es perfecta, pero ¿cuál sunnah estamos hablando? ¿Sunnah de los califas o sunnah del profeta? Está bien, usted abre el libro Sahih Bukhari, muchas de las narraciones son narradas del señor Abdullah, hijo de Omar. ¿Sí? Y de Ali alayhi salam menos. Yo creo que hay que analizar bien el texto con mucho respeto. Nosotros no faltamos respeto, pero igual hay que analizarlo con ojos abiertos. A ver, leyendo la historia. No somos contra nadie, pero no es que vamos a hacer. Nosotros cuando llegamos a la Biblia, abrimos el ojo, tomamos un lupa, buscando todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llegamos a nuestra propia historia? No, es que cierra el ojo, cállate ya, tú no puedes preguntar, ¿no? ¿Qué es? Si yo he salido de la dogma de la fe, entonces en ninguna parte puedo aceptar la dogma de la fe. Bueno, pasaron también otras innovaciones en el tiempo del señor Umar, como prohibición del hombre tamattu. Hombre tamattu era una forma de hacer la peregrinación, que la persona llegaba, hacía una peregrinación menor, hombre, ¿sí? Salía del ihram, el estado que ya tiene muchas cosas prohibidas, salía de esto. Eso se llama tamattu. Tamattu significa placer. Es decir, todo lo que tiene prohibido, otra vez puedes volver a tu esposa. Un montón de cosas que es prohibido va a ser lícito. Esto lo prohibió mut'a, matrimonio temporal. Hay narración del señor Omar. Dice, mut'atan fi ahd Rasulullah. Fueron 2 mut'a en el tiempo del profeta. Quiere decir, el mismo califa Omar reconoce que este sunnah del profeta 2 tipos de mut'a. Y dice, wa ana, y yo uharrimuhuma. Yo prohíbo los 2. Esto es dicho del señor Omar. Se mut'atan fi ahd Rasulullah fueron. Quiere decir, el texto, quiere decir, el argumento está en dicho del señor Omar. Mut'atan fi ahd Rasulullah fueron 2 mut'a en el tiempo del profeta y yo lo prohíbo. ¿Y qué? Otra sunnah, por ejemplo, innovaciones son un montón, ya solo yo digo. En el tiempo del profeta, el pobre, el rico, árabe, no árabe, todos tenían una posición igual ante el profeta. Por ejemplo, no estaba reservado ese lugar para árabes, otro para esclavos, otro para negros, otro para ojo azul, no. Todos eran iguales. Aún más, los pobres creyentes tenían un respeto especial ante el profeta. De tal modo que a veces los ricos comerciantes llegaban al profeta y decían, ¿por qué da tanta importancia a esos pobres? Y nosotros somos que manejamos el dinero.
Hay leyes del Corán, dice, los ricos, los comerciantes llegaron ante el profeta y dijeron, mira, denos un tiempo exclusivo a nosotros, todos vamos a venir. La ley del Corán dice, profeta, deja a ellos. Estos pobres que tienen corazón sincero con Dios valen más que ellos. Quiere decir, en el tiempo del profeta podemos hablar de un equilibrio entre igualdad entre todos. Porque el profeta tiene Suhaib Rumi, un romano, bizantino, Roma. Salman Farsi, persa. Abu Zar, árabe. Miqdad, Ammar, esclavo, negro. Belal, esclavo negro. Bueno, un montón de compañeros del profeta, todos iguales. Hasta profeta para un cargo más importante que es muadhin, la persona que llama para la oración, para mostrar que ser negro o blanco no es ventaja, puso a Belal, un esclavo súper negro, lo puso como llama la persona encargada de llamar para la oración. Y Belal tenía un defecto en pronunciación, no podría decir sin, no podía decir she, decía ashadu an la ilaha illallah, no puede decir she. Igual el profeta lo eligió para mostrar a la gente que ser blanco o negro, eso no es virtud, la sinceridad, la fe es la virtud. Bueno, llegó en el tiempo del señor Abu Bakr y más que todo en el tiempo de Umar, de repente algunas personas se quedaron como tener un privilegio en el poder, sí. En ejecutar las normas islámicas, sí. Por ejemplo, Umar tenía un primo, se llamaba Mughayrat ibn Shu'bah, lo que participó en quemar la puerta de casa de Fátima. A él le puso como el gobernador de Kufa, prefecto de Kufa, jefe de esta provincia. Mughayrat es muy famoso que era una persona muy, pero muy lujuriosa. No podría dormir una noche sin mujer. Él tenía tanta fama que todo el mundo, Mughayrat ibn Shu'bah, era primo, hijo de tía de Umar. Tenía tanta fama que todo el mundo sabía. Hasta en unos, y salía con, por ejemplo, las mujeres de la fama de Kufa. Y salió tan feo esto que en una escena, 4 jóvenes presenciaron la escena de adulterio. Que Mughayrat estaba con la prostituta más famosa de Kufa. Estos cuatro testigos que habían presenciado la escena pueden dar testimonio. Ya hemos visto, atestiguan, entonces hay que lapidar a esto. Llegaron a ciudad de Medina, donde el señor Umar, califa, pasó esto. Y Omar mandó a latigar a los 4. Y Imam Ali alayhi salam intervino, dijo, ¿cómo así? No, es que uno de ellos, porque al último testigo era joven y lo estaba asustando. Si usted diga una cosa falsa contra ellos, te voy a latigar por calumnia, que se llama hadd qadhf. Si una persona hace calumnia contra otra persona, le van a golpear. Imam Ali alayhi salam intervino, dijo, ¿qué es esto? Si tú lo hagas, yo mismo voy a aplicar la norma contra Mughayrat. Entonces tuvo que mandar que Mughayrat venga. Y dice que Mughayrat ya tuvo que venir porque se convirtió con una polémica. Todo el mundo ya sabía que una de las cosas más feas en el tiempo del profeta, que el profeta lo prohibiera la fornicación, adulterio. Mandó en el camino de Kufa, Irak, hasta Arabia, en cada, cada lugar que se llama Manzel, donde estaba, decía, Mughayrat hacía, acostaba con mujeres de ese lugar. Y salió tan feo, cuando llegó, hay un dicho del señor Umar, dice, tu miembro es como lo del burro, no puede un rato descansar. Es dicho del señor Umar a su primo Mughayrat. Bueno, llegó, y ¿cómo es que cuando esto pasaría a otra persona, enseguida ejecutaban la norma, pero en cuando llega a primo de califa, si habla de la justicia del señor Umar es cierto, pero hubo muchas innovaciones, quiere decir, diferencia en cómo se ejecuta la norma. Por ejemplo, otra innovación era prohibición de llorar a los muertos. Cuando murió el señor Abu Bakr, el primer califa,
En la casa de Abu Bakr, las hijas de Abu Bakr estaban llorando para su padre. Omar llegó y empezó a gritar y hasta algunos fuentes dicen latigó a algunas mujeres para que no lloren a los muertos. Aunque en el tiempo del profeta, en muchos casos el mismo profeta lloraba a los muertos, y en cuando martirizó su tío Hamza, Sayyid al-Shuhada Hamza, el profeta decía, Mali li ammi Hamza, ¿qué pasa que a mi tío Hamza no hay mujeres que lloren? Como profeta invitó a las mujeres que lloren para Hamza en la guerra Uhud, batalla Uhud. Entonces, esto era otras de las tradiciones. Pues innovaciones. Hay muchos, ustedes solo hay que ver. Podemos decir, la más importante era que se cambió el gobernador musulmán elegido por Dios a ser califa elegido por élite. ¿Quién eligió al profeta? No, Dios lo eligió. Quiere decir, la sunna del profeta es Dios elige al sucesor, según lo que nosotros tenemos, ¿sí? Imam Ali es elegido por Dios, no por profeta. Se convirtió como al califato, quiere decir el élite elige a la persona que es gobernador. Bueno, salió era discriminación, era de tal modo que algunas personas débiles en la fe, como nuevos musulmanes o esclavos, por ejemplo, se llamaba Firuz. Firuz era una persona débil en la fe, recién musulmán o más o menos algo así. Y él fue donde el señor Omar quejando de maltrato de su amo. Yo soy esclavo y el amo me hace trabajar en, podemos decir, herrería, ¿cómo se llama? En carpintería, molina, un montón de cosas y no me paga. Soy como nuevo musulmán, esclavo y todo esto. Entonces Omar decía, sí, bueno, porque el amo era árabe. Y entonces tomó un cuchillo y en la mezquita atacó al señor Omar y lo mató en la mezquita. El cuchillo lo pasó a la barriga, panza del señor Omar y lo mató. Y duró como 3 días y falleció el señor Omar. Eligió un grupo de 6 personas. Esto escapó, ese Firuz escapó. Algunos dicen, no, es que una personalidad sagrada para los ciudadanos, nada de eso. Era débil. Si esa persona seguía al Imam Ali alayhi salam, eso se llama Abu Lolo. Si seguía al Imam Ali alayhi salam, Imam Ali alayhi salam prohibió faltar el respeto a ellos. Ningún compañero de Imam Ali alayhi salam no faltaba el respeto. Por supuesto, Imam Ali alayhi salam cuando iba a la mezquita no rezaba con ellos. No rezaba detrás del califa, no. Él hacía la oración individual. ¿Sí? Pero nunca permitió faltar el respeto a los califas o nunca permitió que un compañero de Imam Ali alayhi salam asesine a un califa. Esto era débil y nosotros consideramos así. Bueno, escapó. Firuz escapó, Abu Lolo escapó. Quiere decir, fue matado el señor Omar, asesinado en la mezquita por un esclavo persa por problemas. ¿Sí? Llegó, él eligió un consejo de 6 personas que ellos van a elegir al siguiente califa. ¿Quiénes eran? Señor Osman, Talha, que era familiar de Osman. Osman era de los Omeyas. Lo que el profeta dijo, no dejen que lleguen al poder. Era un comerciante, una de las personas que ya tenía buen contacto con Abu Sufyan, con todos ellos. Hasta se dice un día Abu Sufyan, en el tiempo de Osman, llegó a casa de Osman y trajeron a los Omeyas, Marwan, Osman, Muawiyah y todo eso. Y dijo, mira, el califato es como una pelota que llegó a nuestra mano, no dejen que salga. Hagan pasos entre ustedes mismos. Abu Sufyan estaba ya viejo y ciego y lo dijo a ellos, a los Omeyas. Bueno, porque familias del profeta son de Bani Hashem. Ellos eran de Omeyas, Bani Umayyah. Son 2 familias diferentes de Quraysh, de la misma tribu de Quraysh. Bueno, en el tiempo de Osman, Osman ya perdió, podemos decir, muchos de los valores de los primeros 2 califas. Este consejo que había puesto el señor Umar era Zubair alayhi salam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, si no me equivoco.
Entonces, Talha que votó por Osman, Zubair votó por Imam Ali alayhi salam, se quedó Sa'd ibn Abi Waqqas y Abdurrahman ibn Auf. Entonces, estos dos eran que votaban. Fueron donde Imam Ali alayhi salam preguntando, si tú puedes prometer, tú eres el mejor que Osman, todo el mundo sabe. No tenemos tantos dichos del profeta en virtud de Osman como en tuyo. Nadie puede negar tu cercanía, sabiduría, valentía. Nadie puede negar que Ali alayhi salam es así. Entonces, dijeron, tú si prometes cumplir con las leyes del Sagrado Corán, la sunna del profeta y sunna de los dos últimos califas. Porque sabían que Ali alayhi salam no da privilegio a los árabes. Eso era el problema de Ali alayhi salam, según ellos. Imam Ali alayhi salam dijo, sí acepto el Sagrado Corán, la sunna del profeta, pero no acepto la sunna de los dos califas. No lo acepto. Voy a poner el gobierno justo. Si yo llegué, pondré la justicia total. Ellos dijeron, bueno, no votamos a ti. Fueron donde el señor Osman. Osman, mira, así pasó. Si tú puedes prometer cumplir el Sagrado Corán, dichos del sunna del profeta, y respetar la sunna del señor Abu Bakr y señor Umar. Él dijo, sí, lo acepto. Ya, votaron por él. Él llegó al poder durante más de como cerca de unos 12-13 años que estaba en poder. Primero que hizo, dio un privilegio especial a los omeyas. Ellos llegaron al poder, robaban, mataban. El señor Usman, primero que encontró un problema muy serio, que mucha gente en territorios nuevos que habían integrado a la comunidad islámica, muchos eran nuevos musulmanes, preguntaban por profeta. Volvamos al tema de las leyes prácticas. Los Coranes que estaban en manos de los maestros, en manos de los escribas del profeta, compañeros, tenía la letra del Sagrado Corán y comentarios del profeta. Y no olvidémonos que muchos de los dichos del profeta, cuando hablaba de las hipócritas, de los mushrik, de los enemigos, nombraba a los omeyas. A los omeyas como los enemigos. Y llegó Osman a tomar el poder, era de los omeyas. Toda su familia lo puso al poder. Entonces, una contradicción muy fuerte. ¿Cómo lo vamos a juntar? Nuevos musulmanes llegan, preguntan por ese profeta que nunca lo han conocido, buscan su palabra, encuentran el Corán y estos comentarios. Entonces, tomando consulta todo esto, dijeron, bueno, vamos a eliminar todos esos Coranes que existen, vamos a poner Corán sin comentario. Entonces dijo, no, es que la verdad estamos confusos, no tenemos Corán recolectado, no, ya está, cada uno tiene, porque algunos lo tenían en papel, otros lo tenían en hueso, ¿me entiende? Muchos lo tenían en memoria y muchos tenían así el libro, hecho por ellos, de cuero. Entonces, estos que tenían hecho todo el Corán en cuero, con todo este comentario, era por ejemplo Abdullah ibn Mas'ud, era Imam Ali alayhi salam, entre otros. Entonces Osman dijo, no, mira, nosotros debemos unificar el Sagrado Corán, porque cada uno está enseñando su propio Corán. La letra del Sagrado Corán era lo mismo, pero los comentarios, cada uno lo que alcanzó a aprender del profeta lo tenía en comentario. Entonces mandó a sacar estos Coranes de la mano de estos escribas que enseñaban. Muchos resistieron, como Abdullah ibn Mas'ud, compañero del profeta muy sabio. Lo latigaron tanto y le forzaron, le quitaron este Corán. A Imam Ali alayhi salam no pudieron hacer nada. Como Ali no atrevían a acercar a Ali. Pero a todos los Coranes, y toda la gente lo que tenía de hueso, de todo, papeles, no sé, cuero, todo lo trajeron, lo quemaron. Uno de los apodos del señor Usman es quemador de Coranes. Muharriqul Masahif. Quemó todos estos, teniendo en cuenta que en el tiempo del señor Umar, él prohibió narrar narraciones del profeta. Todo lo que estaba escrito
de las narraciones del profeta, aparte de la comentario, interpretación del Sagrado Corán. Lo que era en el tiempo del señor Omar, él mandó a traerlo y quemó todos. En el tiempo del señor Omar pasó, porque mucha parte de los dichos y la sunna del profeta hablaba de Ali, del velayat, de imamato, de todo eso que era contra ellos. Entonces, él tenía un dicho famoso que es una de las innovaciones del señor Omar, dice: Hasbuna kitab Allah, nos basta el libro de Dios. Hasbuna kitab Allah. Los Khawarij, hoy en día estos locos de ISIS dicen: Hasbuna kitab Allah, no nos hace falta más, el libro es suficiente. Entonces, en el tiempo del señor Osman, es la última parte de esa charla de hoy. Lo que hizo, más de dar privilegio a su familia, convirtiendo al califato como un reino de riqueza, casa de lujo, todo esto, lo que no hacía el señor Omar. Él vivía de como pobre, humilde, pero él ya lo convirtió todo. Entonces, también eliminó, se dice que eran ollas grandes de agua y vinagre, que algunos otros Coranes lo ponían a hervir en esta olla grande, entonces todo se borraba, porque vinagre es como ácido, cuando lo va a hervir con estos papeles se va a borrar todo, y otros lo quemaban. Entonces supuestamente él unificó el Sagrado Corán. ¿Por qué? ¿El Sagrado Corán antes no existía? Sí. ¿Lo mismo? Sí. Pero él unificó, quiere decir, borró la sunna del profeta. Comentario, interpretación del profeta de estos Coranes. Entonces, en la siguiente charla vamos a hablar de lo que pasó con estas fuentes de las leyes prácticas en el Islam, en el tiempo de Imam Ali alayhi salam, después en el tiempo de Muawiyah, Omeyas, etcétera, inshallah, para saber qué pasó con las fuentes de las leyes prácticas del Islam, inshallah, que ustedes también dediquen un tiempo a estudiar, leer, indagar, inshallah, que Dios les bendiga. Pedimos de Dios que nos abra los corazones, los ojos, para estudiar bien, sin fanatismo, con respeto, y de ahí podemos, inshallah, tener un Islam lógico, intelectual, para poder entenderlo, para poder transmitir a los demás, inshallah. Que Dios te bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.